Ah, buenas. Eh, hago este audio porque estoy mirando las noticias y algunos periodistas independientes sobre la situación de mi país. A mí me cuesta un poco decir muy bien lo que opino, siento acerca de la situación porque yo soy muy desorganizado al hablar y siento y tengo muchas emociones, mucha ira, rabia. Estaba pensando en hablar, en grabar esto con mi propio rostro, pero no, a mí no me gusta, o sea, no es que yo no quiera dar la cara, simplemente a mí no me gusta mostrar mi identidad ante gente que no conozco y porque en la parte de mi país, de la parte de Colombia, en la región donde nací, en la región colombiana de donde soy, somos muy recelosos respecto a nuestra privacidad. Y eso lo aprendemos mucho de nuestra familia, de nuestros familiares o de experiencias personales, pero volviendo al grano, voy a tratar de hablar lo más calmado posible porque, como les digo, tengo la sangre hervida y si empiezo a hablar así, no van a escuchar lo que está pasando en mi país, sino simplemente estoy dando madrazos al aire. Y como saben, el 28 empezó el paro nacional, la gente está saliendo a las calles, empezaron los tropeles, o sea, los combates, o podemos decir combates o enfrentamientos contra la Policía Nacional. Haciendo un paréntesis, yo voy a hablar lo más técnico posible porque si uso la jerga nacional, nadie de ustedes van a entender. Y mira, ya estoy tartamudeando, pero es lo que quiero decir. El 28 de abril de 2021 empezó el paro nacional debido a una abusiva reforma tributaria perpetrada por el Centro Democrático dirigido por el traidor y criminal de lesa humanidad Álvaro Uribe Vélez. La gente está saliendo a la calle y ya he visto cómo están de fuertes los enfrentamientos allá en la capital, en Santa Fe de Bogotá y en Santiago de Cali. Y ayer el innombrable, como le decimos al presidente Uribe Vélez, ha declarado la ley marcial, o mejor dicho, declaró en Twitter el estado de sitio contra nosotros, el pueblo colombiano. O sea, le dio el privilegio al ejército y a la policía no a lanzarnos gas lacrimógeno ni balas de goma, sino a matarnos. Ya hay tanques, o sea, no solo hay tanquetas del escuadrón móvil antidisturbios, también hay tanques de guerra. Ayer vi un video casero de un tanque de guerra patrullando las calles de San Juan de Pasto, de la ciudad de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, una de las múltiples regiones del país que no son desconocidas en todo el mundo, porque para la mayoría de la comunidad internacional Colombia son las zonas más turísticas como Antioquia o la costa caribe o ciudades importantes como Bogotá o Medellín. Yo soy de una de esas regiones y estoy hablando con y ya estoy empezando a hablar con mi acento regional, que no es el típico acento colombiano que ponen en los medios de entretenimiento. Hoy en la madrugada mataron a un muchacho de 17 años en las calles de Cali y no protestando en un plantón por la paz y porque se acabe la reforma tributaria. Los caleños en las redes sociales, mis compatriotas de Valle del Cauca, diciendo que estos desgraciados están lanzando gas lacrimógeno a los ancianos que protestan. Los jóvenes de Valle del Cauca están ahora protestando y a la vez defendiendo que estos, que estos policías traidores les estén lanzando gas a sus nonos, que es como llamamos abuelos también en mi región.
para que no los maten, porque bastante tienen con tener que aguantar la alta probabilidad de recibir el contagio del coronavirus. El día que empezó el paro, los batallones del Ejército Nacional fueron sacados de sus de sus posiciones a la calle para reprimir a los manifestantes en Jumbo, Valle del Cauca. Pero a diferencia de la policía, esos son los soldados que les ordenaron disparar, se pusieron de parte de la población. Y eso me duele porque yo en mi familia yo tengo cuatro parientes que prestaron servicio y uno que recién empezó la vida militar. Y me preocupa eso porque me da miedo que lo manden a que le den eso, que lo maten en una manifestación o asesinen a alguien en la calle o le ordenen ese asesinato. Nada, grabando. El gobierno desde el 2018 que volvió al poder nos están diciendo siempre que el que proteste o el que haga oposición es un comunista, un comunista enemigo de la democracia, o sea que apoya a Corea del Norte o a la Cuba o a la Cuba de los Castro, o que simpatiza con la ex Unión Soviética, y eso no es cierto. Aquí se han vivido crímenes de lesa humanidad durante un siglo y peores de los que se vivió en la Europa del Este durante la Guerra Fría. Y jamás haya llegado un gobierno comunista en este país. La gente ya está mamada. La gente de mi región está mamada. La gente de mi país está mamado. La cosa se está poniendo cada vez horrible. Ya hay tanquetas incluyendo en las calles de mi municipio. Ya están lanzando las bombas, los gases. Hoy en la tarde se reactivó la minga indígena. O sea, los indígenas del suroccidente de Colombia están viajando ya a Bogotá a protestar. La gente está muriendo de hambre. Ahora le quieren poner precio o impuesto a todo, a la canasta familiar, a los servicios públicos y quieren privatizarlo todo, todo. En las redes sociales andan preguntando por qué no ha declarado el defensor del pueblo, que no es más que un traicionero cobarde, un faltón, un tráfuga. La gente muriéndose de hambre, siendo asesinada por la policía y este man viviendo como un señor feudal allá en su haciendita en el campo colombiano. El gobierno tratando de implementar leyes que nos perjudiquen sin haber dialogado con los grupos de oposición política y social. Y nos vengan a decir que la amenaza y el enemigo la amenaza es Nicolás Maduro. Ábranse en serio. Ya el paro está siendo transmitido a nivel internacional por otros medios extranjeros. Ya es muy común, ya es muy común la información acerca de lo que está pasando aquí en los medios de Francia y en los medios de Alemania.
Los colombianos de Alemania están haciendo plantón ante la embajada en Berlín y ante la embajada de París. No sé cómo será en otros países, pero en esos dos países donde me he dado cuenta que es más fuerte la prensa acerca del paro nacional, informando acerca del paro nacional a los pueblos francés y alemán. Y curiosamente sorprende que la gran superpotencia a nivel global de este siglo no esté declarando ni diga nada, ni siquiera su embajador aquí en Bogotá ha dicho algo. Pero como allá sí están pendientes de atacar al gobierno cubano, al gobierno de Venezuela o al gobierno chino, pero lo que pasa acá les importa un culo. Para ellos aquí el único problema es el narcotráfico. Como si no hubieran vivido, como si no supieran o se hicieran los sordos, los ciegos, y con lo que pasó, con lo que ha pasado, persecución política, matanza a líderes sociales. Se supone que somos su aliado contra el narcotráfico y contra el terrorismo y por la democracia. Eso es pura patraña. En la televisión, en la televisión y en la prensa de internet, el gobierno estadounidense cínicamente siempre dicen que Colombia es un estado amigo y un país amigo. Eso es pura vaina. En este país todo el mundo sabe que el colombiano que viaja a Miami de turista o de inmigrante o a Nueva York o a Los Ángeles lo que reciben es desprecio social, culpándolos de una tragedia que nos más perjudicados somos nosotros, responsabilizándonos del narcotráfico como si nosotros hubiéramos tenido de verdad la intención de hacerle el mal a todo el mundo. Eso no es ser un amigo, eso es ser un tráfuga, un Judas, un faltón, que se le hace amigo pero en privado lo apuñala por la espalda. Porque es curioso que el gobierno francés se ha pronunciado en contra de la represión del paro nacional colombiano y la prensa alemana está difundiendo el paro. Pero el gobierno gringo no como que se hace el sordo, mostrando su complicidad. En esta situación no se da cuenta quiénes son nuestros amigos y quiénes no, en la realidad. Y quiénes son los que de verdad nos valoran como pueblo. Al pueblo colombiano lo llevan masacrando la misma clase gobernante criolla desde la época de la colonia hasta la actualidad. Los mismos políticos de siempre. La masacre de las bananeras, la matanza de la UP, que curiosamente esa masacre de ese partido de oposición colombiano, la UP, Unión Patriótica, coincidía mucho con la caída del muro de Berlín, con la época de las denuncias contra la caída del muro de Berlín en la Alemania del Oriente. A estos faltráfugas, estos tráfugas de estrato 6 les parece pescado el montón de leyes que durante décadas han encarecido la vida de los colombianos.
¿Les parece pescado matar a un muchacho o a un anciano o a gente que está manifestando en su mayoría de forma pacífica? Pero sí se rasgan las vestiduras porque en Cali derribaron la estatua del genocida ese de Sebastián de Belalcázar. Les fastidia que los indígenas, los pueblos indígenas de nuestro país les recriminen recriminen lo hipócritas que son, lo carentes de palabra. Porque la clase política de este país nos ve como si fuéramos siervos, como si fuéramos gente que no valiera la pena, gente de segunda. Se creen gringos. Curiosamente aquí la gente ha apoyado las marchas indígenas, las marchas de resistencia y denuncia de los pueblos indígenas. Aquí no somos como el pueblo estadounidense, porque aquí no somos como el pueblo estadounidense que orgullosamente le gusta despreciar a los negros de allá o a los indígenas de allá. Aquí un negro, aquí un negro de este país es un compatriota, un paisano, igual un indígena. Esto que acabo de decir es una de las miles de razones por las cuales la gran mayoría del pueblo colombiano está saliendo a marchar. La reforma tributaria que intentaron decretar, pero que recién tumbaron como cortina de humo para poner a nuestras espaldas otra reforma que nos condene a la miseria total, es solo el florero de Llorente o la punta del iceberg. Lo que acabo de comentar son las verdaderas razones, las muchas razones por las cuales el colombiano está saliendo a marchar. El narcotráfico nunca no es el principal problema, son muchos problemas. Durante durante el siglo pasado ningún medio de la comunidad, entre comillas, comunidad internacional denunció la persecución a la oposición política del pueblo de Colombia. El pueblo colombiano le ha tocado aguantar solo hasta ahora. Esta gente es como quedó anclada en la época de la conquista española en que podían tratar a todo aquel que no sea de sangre azul como sus siervos, poniéndonos chivos expiatorios para que no denunciemos sus atropellos contra la población civil. Y que descaradamente junto con algunos medios internacionales usaban la represión política y la justicia arbitraria que hicieron otros países como cortina de humo para tapar los atropellos de este gobierno y de esta clase política. Ay Dios, tomo un poco de aire para evitar sulfurarme. Este audio es simplemente mi opinión o personal como colombiano.
porque a mí me duele mi país, de verdad. Me duele mucho ver cómo este cínico de Uribe, que no es más que un mero góngora, sí, un góngora, no es más que es como si fuera la reencarnación del faltón del arzobispo Caballero y Góngora. De hecho, hasta lo comparan, ya hay gente que comparan a Álvaro Uribe con el dictador de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Este tipo es un genocida, es un asesino, es un faltón, un traidor. ¿Cuánto vamos a seguir aguantando? Porque si estos manes siguen haciendo lo que se les dé la gana con nosotros, los futuras marchas no serán contra una reforma, será contra todo un régimen. Y ya está pasando, ya vamos a exigir, ya están empezando a exigir que renuncie Duque, que el Centro Democrático se vaya al Congreso. Y si siguen así, es posible que el siguiente paro sea tomarse la Casa de Nariño o el Congreso de la República. Porque esta gente hay que sacarla de aquí, de este país. Que no vuelvan. Darles muerte política y que se larguen. Para terminar este audio, en donde se mezcló mucha rabia y parte, en el que yo estoy diciendo las miles de razones por las cuales ya mucha gente en Colombia está manifestando. No están, la reforma es solo fue simplemente el detonador. Hay gente que está protestando por la miseria que nos han conducido, por cómo permiten, por ejemplo, que nos traten como una basura humana, tanto, tanto gente de este país como personas de otros países. Estamos llamados de que siempre nos identifiquen con algo que jamás quisimos de forma voluntaria, que es el narcotráfico. En mi región nadie ama a Pablo Escobar, todo el mundo lo detesta. Mató a un importante líder político de mi región, que en paz descanse, y que si siguiera vivo andaría muy triste por los faltones y por los vendidos que son sus hijos. Para terminar, quiero decir mi apoyo total al pueblo de Valle del Cauca que está aguantando contra esta represión, esta brutalidad policial, porque es la ley marcial, el descarado ese declaró la ley marcial. Y esta marcha no es porque aquí apoyemos a Nicolás Maduro o apoyemos al gobierno de Cuba. Esta marcha es porque es algo que es nuestro deber como colombianos tener una vida digna, una vida mejor. Y por querer que de verdad haya justicia en este país. Es como estos
De hecho, lo que está pasando es curiosamente la representación de una frase que dijo Simón Bolívar cuando vivió, que si la tiranía es ley, la rebelión es un derecho. Porque un paro es simplemente paralizar la economía, la actividad económica y financiera y también comercial de todo el país. Pero lo que está pasando parece que va a dar origen a algo más grave. Así que es posible que estemos empezando, que estemos en el inicio de una futura insurrección popular o tal vez una revolución. En resumen, están asesinando a la gente que está marchando, no nos quieren escuchar, no se les da la gana, mejor dicho. Y como no se les da la gana, pues que el paro siga, que siga hasta que esos manes ceden o los saquemos a pata brava. Que ya no vamos a aguantar a estos desgraciados. O legislan para nuestro bien o se van. Y no me refiero del gobierno, del país. Eso es todo, muchas gracias.